energía, que es lo que siempre les he dicho, la potencia de la bomba, todas estas cosas. Y podríamos también incluirle el capítulo 8 y 9, hasta el 10 de hecho, porque ahí está esta parte de lo que es el número de Reynolds, flujo laminar, turbulento, todas estas cosas. Y también está lo que son los cálculos de pérdidas, ¿ya? En las pérdidas primarias, secundarias, aunque dentro de pérdidas secundarias por cuestiones de tiempo no vimos las pérdidas súbitas, o bueno, las que se dan por expansión súbita, sino vimos algo superficial, digámoslo así. Entonces, estos serían los capítulos que podrían revisar, ¿ya? En términos generales tendrían que revisar, dentro de lo que es transferencia de momento, ecuación de Bernoulli, general de energía y lo que es pérdidas primarias y pérdidas por accesorios. ¿Queda claro? Sí, profe. Ya, a ver, de hecho les voy a escribir para tener claro. Si es que alguno de sus compañeros no se pudo conectar, no importa, le pasan este dato. A ver, mecánica de fluidos. Profe, ahí en el libro hacía referencia a algo de la ecuación de Darcy, la que nos dijo usted, ¿se Darcy acuerda? Waite. Sí, 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 Darcy Waite. esa hace referencia a las pérdidas, ¿verdad? Sí, a las pérdidas por fricción, correcto. Si es que le leen, no se les va a hacer difícil porque realmente es lo que yo les di, pero resumido. O sea, lo que yo les di es resumido, obviamente. Entonces ahí le leen y ahí van a encontrar algunos detalles, ¿sí? A ver, entonces les decía, ecuación de Bernoulli. Bernoulli. Ecuación general de energía. Y lo que son pérdidas en forma general. Eso vendría en mecánica de fluidos. Ahora verán, dejen ver si es que todavía tengo el otro libro. A ver, ya. En el otro libro, el que les va a servir tanto para balance de masa como para balance de energía, se llama La transferencia de calor y masa igual, de Yunus Engel. Me gusta bastante este autor, al menos a mí me gusta bastante, es bastante bueno. Entonces aquí igual ustedes van a encontrar algunas cosas. Obviamente no todo avanzamos a ver, porque estamos hablando de un libro, ¿no? Entonces aquí ustedes podrían revisar el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el Profe, capítulo 6. Perdón, dígame. profe, tal vez podría subirnos los libros mejor. Sí les pasé o no les pasé. Háganme acuerdo si es que El- di acceso a mi OneDrive. Creo que el de Sengel sí nos pasó, profe, si un caso no se me... Sí, sí, Solo Es sí. el de... No la termodinámica, estos libros son diferentes, estos son de otros temas. Bueno, ya le vemos, ya. Ya les paso los libros también, ¿sí? ya, Bueno, Inge, gracias. ya, entonces les decía, el capítulo 1, el 2, el 3 también, de ahí se saltan al capítulo 6, de ahí el capítulo 11 y el capítulo 12. Eso es Eso sería para que revisen lo fundamental de balance de transferencia de calor, ¿no? Ahora el capítulo 14 es en cambio lo que es transferencia de masa. Aquí también les puede servir algo. En este capítulo, perdón, en este libro no van a encontrar lo que vimos de esta parte de la teoría de doble película, o al menos yo no me acuerdo que aquí hable acerca de esto. Solamente da los parámetros generales de transferencia de masa. Eh, Y no habla mucho de esto. A ver, déjenme ver. Ustedes ven algo en lo que están leyendo que no hemos visto, no lo tomen en cuenta. Bueno, esto de los números, convección de masa, esto sí es importante, esto lo pueden revisar simplemente, aunque no hicimos ejercicios, el número de Nusselt, de Planck. A ver, ¿qué más? Ya.
Sí, solo ese capítulo. Ahora, si es que tal vez quieren revisar lo de la teoría de doble pared, chuta, mandarles a leer un libro que es bastante bueno, que es este de operaciones Ingeniero, dígame. entonces también va teoría, ¿verdad? Yo nomás estaba estudiando ejercicio. Teoría también va. No, de teoría no, iría. No he dicho que va teoría. Listo, entonces, profe. Ajá. Bueno, esto les decía, lo de la teoría de doble película, no se compliquen mucho, solamente básense en lo que hemos visto en clases. No les voy a tomar nada diferente a eso o análisis de eso, porque, chuta, si se ponen a ver este libro, es un libro bastante complejo, entonces preferible no. Este no le tomen en cuenta. Entonces, esos dos libros o en esos dos libros podrían basarse, chicos. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Alguna inquietud, chicos? No, profe. Ya. A ver, denme un ratito que se carguen los libros y ahí les voy a pasar. Bueno, eso sería, chicos, para lo del examen principal, ¿ya? Eso sería lo que tienen que estudiar prácticamente para el examen principal. Eh, ¿Qué iba a decir? A ver, ¿para cuándo quedamos el examen con ustedes? ¿Cuándo tenemos? El jueves a las 7. 7 de la mañana. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Chuta, y me van a hacer madrugar. Bueno, ya, jueves a las Es que 7. Puede después tenemos activarnos, bioquímica, profe. profe. Ya, dígame, le escucho. Algo me decían. Bueno, ya les paso los dos libros. Chicos, entonces quedemos así. Revisen estos libros que les digo. Se van a dar cuenta que ahí está todo lo que hemos visto en clases. No hay nada diferente. Hay algunos ejercicios que sí hemos aplicado incluso, otros que no, obviamente, porque no da el tiempo. Y si es que tienen alguna duda, no hay problema, me pueden escribir. Pero verán, ténganme paciencia, estos días son bastante estresantes y a full para nosotros porque tenemos que subir notas, informes y demás. Entonces, si es que tal vez no les respondo, con tranquilidad ya les de responder algún rato. Bueno, pero si es tutoría, voy a tratar de hacerlo lo más antes posible, ¿de acuerdo? Profe, disculpe una pregunta. ¿Está ocupado ahorita, sino para ver si es que podemos resolver ejercicios? Tengo una media horita nada más, ¿ya? A ver, ¿qué ejercicio quieren resolver? Un Hagamos un espejo ejercicio. que se relacione con todo. No escuché nada, se entrecordó. Que hagamos Un ejercicio, profe, como los que sabe poner en el examen, algo así. uno Ya. completo. Ajá, uno completo. A ver. Dejen ver si es que me acuerdo de alguno o me invento alguno. A ver. Ya. A ver, vamos a hacerle, ¿ya? A ver, chicos. Tenemos el siguiente sistema. Tenemos una cámara de combustión que me genera 13.500 kilojoules por cada kilomol. ¿Ya? Este calor de aquí, a ver, esto sería combustible más aire, aquí saldría gases. Entonces, este calor que se desprende de aquí me sirve para un intercambiador de calor en donde entra agua a 25 Celsius
y sale vapor saturado. Ya, a ver, ¿qué más puedo verle? Ya, digamos que esta agua se extrae desde una cisterna que se encuentra a 10 metros por debajo del nivel del intercambiador de calor. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 10 metros. Ya. ¿Listo? La presión en el intercambiador de calor es 2 veces la presión de succión, ¿ya? Aquí tenemos tubería de 1,5 pulgadas y aquí tenemos tubería de 0,5 pulgada. Ya, a ver, ¿qué más? Listo. Este sería un ejemplo que me acabo de inventar. Si es que me sale con datos muy grandes, me perdonan, me acabo literal de inventar. Entonces, el ejercicio lo que me pide es calcular cuánta potencia yo necesito para accionar a la bomba y adicional me pide cuál es el flujo el flujo de vapor máximo que va a generar. Ya, estas dos cosas me pide el ejercicio. Entonces, a ver, aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Son dos partes del ejercicio, ¿sí? Una parte que vamos a plantearle para poder determinar la potencia de la bomba, que sería aquí, y en la otra parte que sería el flujo másico de agua, que sería en esta parte de acá. A ver, yo les pregunto algo. Para nosotros poder determinar la potencia de la bomba, ¿qué necesitamos aquí? O bueno, planteemos la ecuación que necesitaríamos. ¿Cuál sería? La de Bernoulli aumentada las cargas totales, profe. Ya, aquí cuidado se me confundan. Eso es lo primerito que quiero que eviten. Una cosa es Bernoulli. Acuérdense que en Bernoulli no teníamos la acción de fuerzas de fricción, ni tampoco teníamos dispositivos mecánicos. Cuando tenemos una bomba, lo que hacemos es la ecuación de energía. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría mi ecuación de la energía? Me voy a brincar un paso, ¿no? Porque aquí realmente sería energía que entra más la potencia de todo, es igual a la energía que sale. Entonces ya le voy a desglosar. Tenemos P1 sobre el peso específico, velocidad al cuadrado 1, 2 gravedades, Z1 más H es igual a P2, peso específico más velocidad al cuadrado 2, 2 gravedades, más Z2 y más la sumatoria de las pérdidas totales. Ahora, el ejercicio no me menciona nada, entonces ya hemos hecho varias veces que si es que el ejercicio no me menciona nada, estas pérdidas que nosotros tenemos aquí se hacen cero, entonces, o no se consideran. Entonces tendríamos esto. Ahora fíjense en esta ecuación de aquí. Esta ecuación de aquí me sirve para poder determinar la potencia que sabemos que es el peso específico por la altura de carga y por el flujo volumétrico. Entonces, aquí nosotros no tenemos dos datos. ¿Cuáles son estos dos datos que no tenemos? No tenemos ni flujo volumétrico, ni tenemos la altura de carga. Pero la altura de carga ya sabemos que la podemos calcular con esta fórmula de aquí. Ahora, dentro de esta fórmula, ¿qué dato me hace falta o qué datos me hacen falta? Chicos. Si no estoy mal, dependiendo del punto que nos planteamos, la presión 1 y el peso específico, creo que la velocidad 1 Ya, y se va a hacer. ya, Y bueno, necesitaríamos la velocidad, correcto. Ya, necesitamos la velocidad en este punto y la velocidad en este punto. Entonces, acordémonos cómo calculábamos la velocidad. Nosotros decíamos que el flujo volumétrico es igual a la velocidad por el área. Sea en el punto 1, en el punto 2 se aplica la misma fórmula. Entonces,
aquí para poder determinar la velocidad ya tenemos el área porque nos da un diámetro, pero no nos da un flujo volumétrico. Entonces nuevamente vuelve a ser nuestra incógnita el flujo volumétrico. ¿Cómo podríamos calcular el flujo volumétrico, chicos? ¿Cómo podríamos calcular el flujo volumétrico? A ver. A ver. Podría ser con la densidad, tal vez. Ya, pero la densidad y el flujo másico, correcto. A ver, pero no tenemos el flujo másico. ¿Cómo podríamos determinar el flujo másico? Ahí es donde entra el otro balance en esta zona de aquí. Si nosotros conocemos cuánto es el flujo que se nos está proporcionando, aquí me voy a cambiar de dato. Aquí hagámosle, en vez de kilomol, hagámosle por kilogramo, ¿ya? Para no complicarnos mucho. Entonces, si nosotros ya tenemos cuánto es el flujo de calor que se está dando por cada kilogramo de combustible, nosotros aquí podríamos saber cuánto combustible alimento. Entonces, digamos que es 1.5 kilogramos por segundo. Entonces, ¿qué significa esto? Que la potencia térmica que se está adicionando a mi sistema es el flujo másico por mi calor. Entonces aquí me va a quedar 1.5 kilogramos por segundo que multiplica a 13.500 kilojoules por cada kilogramo. Se simplifica y yo voy a tener una potencia térmica de 13.500 por 1.5 me da 20.250. Entonces, tengo 20.250 kilowatts que estoy adicionando a este sistema. Ahora, en este sistema, yo sé que este flujo, el flujo térmico va a ser igual al flujo másico por la entalpía 2 menos la entalpía 1. Todos saben de dónde sale esta ecuación. ¿Todos se Sí, acuerdan de dónde sale? Ya, perfecto. porque cambia de fase y por eso se trabaja con las entalpías. Exactamente, perfecto. Cuando es cambio de fase no puedo asumir capacidades caloríficas, sino es con entalpías. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Lo que tenemos que hacer es de aquí, de esta fórmula de aquí, nosotros podríamos determinar la temperatura, perdón, la entalpía de vapor saturado a la presión de, bueno, a una cierta presión. Entonces tenemos H2. Si nosotros tenemos, en cambio, aquí H1 como 25 Celsius, sabemos que es como líquido saturado. Entonces ya tenemos estos dos valores. Me van a preguntar de dónde proviene la presión. Viene de esta fórmula de aquí. Ya, me dice que es la presión a la salida, es decir, acá es 2 veces la presión de entrada. Entonces, si yo digo que entra a una presión de una atmósfera, es decir, aquí en la succión, aquí en la descarga, esta presión de aquí va a ser 2 atmósferas. Y ya podríamos saber cuál es la entalpía. Entonces, como tengo este valor de aquí, tengo estos dos valores de aquí, puedo determinar mi flujo másico. Ya, me voy a inventar, digamos que me dio 0.5 kilogramos por segundo. ¿Ya? Entonces ya tenemos nuestro flujo másico. Ahora, el rato que tenemos nuestro flujo másico, ¿qué es lo que se debe analizar? Aquí, en esta zona de aquí, a la entrada, nosotros podemos determinar cuál es el flujo volumétrico. ¿Cómo? Aquí primero voy a poner que es 1. Con la densidad que tiene el agua a 25 Celsius, ¿no?
Entonces voy a asumir que son los 1000. Entonces, la densidad es igual al flujo másico sobre flujo volumétrico. Entonces, 1000 es igual a 0.5 sobre el flujo volumétrico. El flujo volumétrico entonces es igual a 0.5 dividido para 1000. Me sale 5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Y ya tengo mi flujo másico, perdón, mi flujo volumétrico. Ahora, teniendo el flujo volumétrico de aquí, ya puedo determinar aquí, en cambio, para los datos para esta fórmula de aquí. Porque el rato que yo sé el flujo volumétrico, ya puedo determinar la velocidad. ¿Por qué? Porque tienen que acordarse que el flujo volumétrico en un líquido o en un sistema incompresible es igual a la entrada y a la salida siempre y cuando no exista una adición de calor. O en otras palabras, si nosotros llamamos punto A aquí, punto B aquí, succión-descarga, la densidad del punto A va a ser igual a la densidad del punto B siempre y cuando no exista adición de calor. ¿Ya? Como en la bomba no existe adición de calor, es mínimo el incremento de temperatura, nosotros asumimos que las densidades son iguales. Entonces, el flujo másico a la entrada tiene que ser igual al flujo másico a la salida. Si reemplazamos nuestra formulita de la continuidad, nos quedaría de esta forma. Como son iguales, estas dos se simplifican y me queda que el flujo volumétrico de entrada tiene que ser igual al flujo volumétrico de salida. Como ya tenemos el de salida, ya tenemos el flujo volumétrico también de entrada. Entonces ya tenemos nuestros datos para poder resolver el ejercicio, que sería mediante esta ecuación de aquí. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Ya, ese sería un ejercicio. Obviamente me falta toda la parte de carpintería, ¿no? De resolver, de ver qué datos de... Bueno, de resolver realmente, por eso les llamo carpintería. Entonces, ¿tienen alguna inquietud con respecto a este tipo de ejercicios? ¿No tienen? Yo les hago una pregunta, ¿ya? ¿Sí me están escuchando? Sí, Sí, profe. profe. Ingeniero. Sí. Ya, a ver. Imaginémonos que tenemos aquí nuestra cámara de combustión, aquí sale el calor, aquí viene a nuestro intercambiador de calor, aquí tenemos el vapor saturado, aquí entra como agua. Agua 25 Celsius. ¿Ya? ¿Qué pasará si es que en este mismo ejercicio yo les digo que debido a convección, se pierde el 30% del calor? ¿Ya? ¿Eso qué significa? Significa que aparte de tener este calor, yo voy a tener un calor que se le puede llamar como calor perdido. Entonces, si es que el calor total es igual a 13.500 kilojoules por cada, y adicional a eso sabemos que el calor total va a ser igual al calor perdido más el calor aportado, aquí que le llamamos solamente Q, vamos a tener lo siguiente. Va a ser 13.500 es igual. El calor perdido me dice que es el 30% del calor total. Entonces aquí yo podría escribir de esta manera. ¿Qué significa? Que el calor que va hacia el intercambiador de calor ha sido 13.500 menos 0.3 por 13.500, que me da 9.450. Entonces, en este caso, ya tenemos un flujo de calor diferente. Ah, bueno, aquí me faltó escribir así, ¿no? Tenemos un flujo de calor diferente. Bueno, es sin el puntito arriba, ya nada. Tenemos un flujo de calor diferente y tenemos que hacer lo mismo que hicimos anteriormente, es decir, esta parte de aquí, pero ya no con los 13.500, sino con los 9.450. ¿Sí me entendieron?
¿Sí me entendieron? Sí, chicos. Sí, profe. Ya. Y de igual manera, por ejemplo, yo les podría, en vez de dar este dato del 30%, yo les podría, qué sé yo, decir que aquí tenemos la cámara de combustión con aislante 1, aislante 2, aislante 3 y que me determinen cuánto calor se está perdiendo, por ejemplo. Esa es otra forma de un ejercicio completo que podría hacer. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna duda, chicos? Profe, ahí ya iría cálculos de resistencias, ¿verdad? Exactamente, ahí viene el cálculo de las resistencias. Y ahora me acordé de algo con ustedes que les iba a bronquear el otro día. Bueno, el flujo de calor habíamos visto que era igual a la resistencia sobre delta T, perdón, por delta T, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan de esto? Sí, ingeniero. Ya, pero es R, no es K. Ya, todo mundo en el examen me puso K, es R, hace referencia a la resistencia total y la resistencia total es igual a la suma de las resistencias individuales. Aquí como pueden ser por convección, pueden ser por conducción, ¿no? Y esto ya vimos porque eran suposiciones de resistencias térmicas, ¿se acuerdan? Pero no es R, es K. Al revés, pero. Bueno, ya, pero me entendieron la idea. Sí, profe, sí lo entendí. ¿Ya? Y vean, chicos, palabra, les doy mi palabra, que si es que no copiaran, si es que yo viera que nadie copia, les aseguro que les ayudara a todos. Y no me van a dejar mentir muchas de las personas bueno, que son sus compañeros. Pero si es que yo viera que no copiaran, ¿ya? Así que les recomiendo que para este examen principal, por favor, verán que les pido de favor, por favor, traten de hacer ustedes mismos, ¿sí? Sí, profe. Profe, pero ¿será que podemos resolver más ejercicios? Chúticas, ahí sí déjenme ver cómo va. Otro, pero otro día. Ajá. Sí, sí, eso justo les iba a decir, porque esta semana realmente para nosotros es bastante jodido. Porque, por ejemplo, de aquí tengo examen, a ver, tengo examen mañana, tengo dos exámenes del miércoles, tengo un examen con ustedes del jueves, y de ahí tengo que calificar todos esos exámenes. Entonces entenderán que es bastante complicado, ¿no? Sí, profe. Pero es que entre más ejercicios resolvamos es un poquito mejor. Sí, ahí sí le entiéndanme, pero eso deberán de haber pedido antes, cuando teníamos tiempo a lo largo de todo el semestre. Pero es que las dudas llegaron ahorita. Chuta, ya está muy tarde entonces. Pero bueno, voy a intentar hacerlo, ya. Me escriben cualquier cosa, ¿sí? Sí, profe. Por ejemplo, yo tenía dudas con estos cálculos de transferencias de calor, pero con paredes cilíndricas. ¿Por qué no hicimos de ejercicios de eso? Ah, ya. Es verdad. Pero bueno, no cambia mayor cosa. Bueno, si es que me doy un tiempito ahí te explico, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya, listo chicos, eso sería todo. Porfa, que tengo una reunión este ratito a las 11 a las 5:15. Ya, ingeniero, muchas Sí, profe, gracias. gracias. A ustedes que Gracias, pasen. profe. Chao. Gracias, profe.